Muy buenas noches, queridos telespectadores. Bienvenidos al último programa ya de la temporada de este programa, que todos los lunes tiene un compromiso con todos ustedes para ofrecerles, procuramos que sea el debate más cualificado, más abierto, más respetado entre las diferentes posiciones, pero el más profundo y el que ahonde en las cuestiones para ir al origen, para desvelar las claves de los asuntos que nos han convocado cada semana, para desgranar asuntos de actualidad que consideramos fundamentales en el clima político y social que se está desarrollando en los últimos 10 años y particularmente este último año. Hoy vamos a abordar uno de esos grandes temas, un tema que fundamentalmente está copando la actualidad política, geopolítica, con palabras que cada vez suenan más y resuenan más, como es un posible cambio de paradigma. Si realmente estamos todavía viviendo bajo los mismos estándares políticos que hemos conocido durante el siglo XX, o hay nuevos agentes, se empieza a hablar de multipolaridad, los BRICS cada vez están teniendo más presencia respecto a otros grupos tradicionales como el G7, etcétera, etcétera, la Unión Europea. Von der Leyen ha dicho que hay que poner todas las medidas necesarias para protegerse de él. Soros ha dicho que es un peligro para la libertad. Estamos hablando de China. China, ese gran agente político, ese país que en los últimos años efectivamente está teniendo una posición política, económica cada vez más preponderante. No se habla de economía, no se habla de política en clave internacional, desde luego, sin que aparezca China. No se habla de asuntos internacionales, de conflictos donde hay diferentes grupos de poder, sin que aparezca China. Y desde luego no se habla de los grandes temas políticos y económicos sin que China cada vez tenga un papel más preponderante. Hoy vamos a desgranar y a intentar entre todos pues llegar al origen de la cuestión de qué papel tiene hoy en día políticamente y económicamente China y qué es fundamentalmente para Europa, para el conjunto del mundo y en particular también para España. China, potencial aliado o amenaza. Lo vemos enseguida en el programa de hoy aquí, en Origen. Para hablar de China en clave cultural, histórica, pero fundamentalmente en clave económica y en clave política, tenemos a 4 personas que, como siempre, nos van a ofrecer puntos de vista excelsos sobre dicha cuestión. Para empezar, tenemos esta noche a don Pedro Barragán, él es economista, miembro senior de Cátedra China. Buenas noches, Pedro. Pues muy buenas noches, encantado de estar aquí esta noche con vosotros y creo que el tema de China es un tema apasionante que yo creo que marca un poco la actualidad mundial y que va a marcar el futuro de la humanidad en los próximos años. También tenemos la suerte de contar hoy con nada más y nada menos que con don Marcelo Muñoz, presidente de la Fundación Cátedra China y decano de los empresarios españoles en China y además embajador embajador de amistad con el pueblo chino, título que le fue otorgado directamente por el presidente chino Xi Jinping. Buenas noches, don Marcelo. Muy buenas noches. Llevo 46 años trabajando con China, entonces creo que puedo decir algo de lo que he visto, vivido y pateado en este país, recorriéndolo, puedo decir, de punta a rabo. He visitado más de 100 ciudades, cientos de aldeas y multitud de empresas. O sea que algo creo que puedo decir. Seguro que sí. También contamos para abordar la cuestión del tema de hoy a don Manuel Herranz Martín, que es exdirector del Diploma de Estudios Chinos en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Contamos con la misma alma mater. Buenas noches, mucho gusto. Estoy encantado de estar aquí y de poder transmitir un conocimiento adquirido sobre China durante muchos años, desde el año 93, que fundé en Pekín la oficina del Instituto Complutense de Asia y luego la dirigí hasta el año 96 y ya mi vida se vinculó a China de modo
inapelable, primero en el mundo de los negocios hasta el año 2016, que pasé a ser director del instituto, y he estado en diversas instituciones universitarias, tanto en España como en China, impartiendo relaciones internacionales y asuntos relativos precisamente a lo que nos compete ahora, que es el devenir del mundo, en el que efectivamente comparto, China tiene un papel predominante. Pues gracias, Manuel, por complementar tan perfectamente mi presentación. Y para completar el plató de hoy tenemos a don Alfredo Rodríguez Gómez, que es director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional en la Universidad de La Rioja. Buenas noches, don Alfredo. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí, de la Universidad Internacional de La Rioja. Perdón, de la Universidad Internacional de La Rioja. Para que no se nos enfaden sí. los de la universidad pública. Sí, efectivamente, yo pretendo aportar una visión un poco más global en el ámbito de la seguridad y lo que ello conlleva. Y como profesor de riesgos y amenazas y conflictos actuales, pues dar mi opinión sobre el país revisionista que es China en este momento. Súper necesario ese punto de vista, que vamos a tener la suerte de contar hoy con él. Vamos ya a abordar los diferentes puntos que queremos tratar hoy para ofrecer a los espectadores un debate sobre China. Muchas veces también esa gran desconocida. Les he dicho que me gustaría ir un poco de lo general, lo particular, pasando por lo histórico, lo cultural, porque si vamos a lo primero que me gustaría abordar con ustedes, que es qué hay de cierto y qué hay de mito en esa mentalidad colectiva que se ha construido en los últimos años en Occidente y en España sobre China. Cuando se habla de China, en el inconsciente colectivo del ciudadano medio, pues se viene a la cabeza Mao Zedong, se viene la palabra comunismo, se viene la palabra violación de derechos humanos, todo eso, ¿no? Una serie de arquetipos, construidos o no, reales o no, vamos a verlo ahora. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito en el legado histórico, la cultura, la tradición, la historia china? ¿Qué hay de sustancia a nivel cultural y social en China? Ya, como digo, no esperen a que les dé el turno de palabra para intervenir. Pues pero Marcelo, por veterano. Sí, yo creo que lo fundamental es que en España se tiene muy poca idea de China y muy incorrecta. Muy poca idea porque llega muy poca información. Cuando yo llegué a China en 1978, China era la potencia 120 del mundo. Y hoy es la segunda y pasado mañana, en el 2030, es la primera en PIB. ¿Qué ha pasado en China para que se dé ese salto enorme? Eso por un lado. Y por otro lado, China es una historia de 5.000 años. Fue primera potencia mundial durante 2.000 años. Primera potencia tecnológica durante 2.000 años. Y se hundió en la miseria con la invasión de los occidentales. Y por problemas internos suyos también. Y luego, desde el año 78, resurge la reemergencia de China y vuelve a ocupar el puesto que le corresponde en el mundo como la cuarta parte de la humanidad y la cuarta parte de la riqueza del mundo. Ese sería mi resumen para empezar a debatir. Entonces, con gusto, yo quisiera tomar la palabra sobre esto, puesto que has hecho referencia a la historia y a la cultura china, que apunta bien Marcelo, aquí no ser desconocida. Yo quiero en este punto señalar que es mi especialidad, puesto que tengo 3 libros sobre China. El primero de 2012 se llama Sabiduría China. En el 19 publiqué los textos filosóficos completos del moísmo, que es, en mi opinión, el filósofo chino principal. Y recientemente he publicado en el año 21 los textos de los 3 de los 4 clásicos confucianos. Uno es los Analectos de Confucio y los otros son el Gran Estudio, el Justo Medio y una selección del Mencio, que es el otro gran filósofo confuciano. Entonces, me parece oportuno comunicar en esta ocasión qué es lo que tiene, según mi opinión, de específico la cultura china. Y es algo que nos va a ser, en cierto modo, bastante afín.
Es decir, según mi punto de vista, cada civilización tiene una proyección de poder y tiene una proyección cultural. La proyección cultural de China principal es su idea de que ellos comprenden que el problema que tienen los humanos es la toma de decisiones excluyente. Si tú tomas decisiones unilaterales y tú otras decisiones y el otro otras decisiones, vamos a enfrentarnos lógicamente. Entonces, ¿cómo podemos encontrar orden? ¿Cómo podemos encontrar paz? ¿Cómo podemos hacer que el mundo funcione? Pues esa es una idea básica de la proyección cultural y también ideológica de las dinastías antiguas chinas, que luego recoge Confucio y es parte troncal de la expresión de China al mundo, el imperio del centro que da orden al resto del mundo. Entonces, con una ideología de este modo, tú puedes acercarte a los otros pueblos y proponerles un pacto de convivencia según la civilización que tú has alcanzado y lo que les ofreces. Y luego vemos que esto es algo que en nuestro día se ha olvidado, pero que nosotros poseemos este mismo carácter en Occidente. Concretamente, será extraño para muchos saber que del siglo III a.C. al siglo III después de Cristo, la corriente ideológica principal en Occidente, y me refiero desde España, la península ibérica, hasta la India, es decir, el Imperio Romano, el Imperio Helénico, la corriente principal filosófica es el cosmopolitanismo. Tienen la misma idea, es decir, la misma idea. Si tomamos decisiones unilaterales, vamos al enfrentamiento. Lo que pasa es que eso el Estado no lo puede, no es una ideología que un Estado pueda asumir y hacerse fuerte entre los otros. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues vino el cristianismo y en nuestro ámbito occidental esa expresión y esa idea de la convivencia humana y de la paz se ha manifestado en las formas religiosas que son el cristianismo, y concretamente un desarrollo de eso es el catolicismo, que precisamente significa universalismo español, que con esa misma ideología y esa misma proyección se dirige a América. Y cuando van, el mismo España que se comunica con los chinos en Filipinas por el galeón de Manila, les propone, oye, que yo te ofrezco esta ideología para que tú te unas a nuestra proyección de unidad y de paz universal y de orden, y los chinos dicen, pero si es igual que en la nuestra, si realmente Confucio lo que propone es que la confrontación tiene que venir de la toma de decisiones incluyente. Pero los chinos, ellos ven que en ellos no necesitan a Dios, que esto... es una filosofía más que una religión, el confucianismo. Es una filosofía, efectivamente. Entonces, el proyecto confuciano no está basado en un Dios, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que ha pasado con el cosmopolitanismo? Que se ha transformado en un Dios que nos hace a todos hermanos, pero ese Dios, el que tiene el contacto con el Dios, es a fin de cuentas el que te dice, esto es la verdad, y tú lo tienes que creer. Y exactamente igual les ha pasado también a los chinos, que realmente Confucio habla del mandato del cielo, que es Tien Min. Min es mandato, orden. Él manda y tú tienes que obedecer, y el que da la unidad al mundo es el Hijo del Cielo. Sin embargo, del filósofo que yo tengo este interés especial y que me parece que es el filósofo chino más importante, que es Mozi, para Mozi no hay Tien Min, sino Tien Chi. Y Tien Chi es voluntad del cielo. Y voluntad del cielo es que el cielo ha dispuesto las cosas para que vivamos conjuntamente, todos unidos, pero... O sea, la armonía de la naturaleza, sí, una armonía entre los seres humanos, como Emerson. Sí, y que lo ha dispuesto así, que si vivimos separados, vamos a la confrontación. Si vivimos unidos, nos interesa el bien común. Pero ¿cuál es la diferencia entre el confucianismo y el moísmo? Pues igual que con el cristianismo y el cosmopolitismo, que Mozi está basado en la razón. Es decir, ¿cómo enterramos a las personas? Pues ni 3 metros más abajo ni 3 metros más arriba, sino hasta donde no se lo comen las bestias y donde no se mete lo profundo que el agua lo perjudica. Es decir, aspectos racionales que nos hacen hacer las cosas racionalmente, mientras que el confucianismo no. El confucianismo está basado en el secreto y en el rito.
Es decir, aspectos irracionales que tú tienes que asumir para integrarte. ¿Por qué? Porque no se podía construir esa unidad humana en ese tiempo. Cosa que es el momento de yo lo que hago es reivindicar a Mozi como que ha llegado ya la hora de que convivamos, pero desde un punto de vista racional. Yo querría un coloquio. Sí, vamos a ver. Yo querría un coloquio, entonces, un diálogo, no un discurso académico. Acabo ya. Ya está bien. Bueno, termine. En todo caso, no sé por qué te disgusta saberlo, Marcelo. No, Dices que tienes porque venimos a interés dialogar y ahora me suelto otro rollo de media hora. He presentado a China ante Occidente para que se vean la semejanza, que es mucha. Marcelo. Igualmente, pues el Dios, decíamos antes que el cosmopolitismo no se podía realizar, pero la idea de Dios era una forma de transmitir esa unidad, pero tampoco sin confesar que hay que estar en lucha y no se puede rebelar. Lo que no podemos rebelar rebelarnos ante el enemigo. Entonces, Manuel, muchas gracias por tan excelsa desarrollo. Seguro que habrá quien pueda discrepar. Pero el tema es que la gran mayoría de la gente que la pregunta que yo les hacía no sabe ni quién es Confucio, que digamos que es lo básico. Y sobre todo en el siglo XX han pasado cosas que han borrado todo lo que seguro ustedes conocen, y yo también me he aproximado con interés a ello, desde luego no con la profundidad que todos ustedes, que es, como apuntaba Marcelo, también apuntaba Manuel, que China es una civilización de 5.000 años de historia y que tiene muchas cosas detrás, pero el tema es que durante el siglo XX hay una serie de sucesos, traumáticos o no, que han construido un arquetipo occidental sobre China y que hoy en día culturalmente es una barrera. Es la pregunta que yo les quería hacer. ¿Qué hay de cierto, qué hay digamos, de mentira, qué hay de propaganda y qué hay de verdad en esa visión de China como un ente arrollador, revolucionario, que ha desechado, que ha enterrado su historia, que ha cancelado los fundamentos de su civilización y que ahora, digamos, se le ve casi como, se expone como un monstruo, ¿no? Ese es, digamos, el primer punto que quisiera que debatiéramos. Bueno, canceló su historia Mao Zedong, al que ahora se le conoce como Mao Zedong, pero porque hizo caso omiso de todos de esos milenios de historia de China, que era la base fundamental de todo el imperio, y su ideología pasó a ser no lo que es el imperio, sino el marxismo aplicado a mis propias ideas dentro de China. Su revolución cultural, su salto adelante, que llevaron la hambruna a China y el desprecio de su presunto aliado, que era la Unión Soviética. Recordemos las horas de pasillo que hizo Mao Zedong ante Stalin cuando iba a pedirle dinero para que China sobreviviera a las grandes hambrunas, ¿no? Sin embargo, efectivamente, a la muerte de Mao Zedong, un tal Deng Xiaoping, que ha salido en nuestra conversación de pasillo hace unos instantes, se dio cuenta de que el camino no era el de la gran revolución cultural, ni del gran salto adelante, ni muchísimo menos, sino liberar la economía y dejar al partido. Y a partir de ahí se desarrolló una economía realmente curiosa, una economía comunista de capitalismo de Estado, ¿no? Y esa ha sido la gran base de la... Algo de lo que vamos a hablar fundamentalmente esta noche, pero muy importante este punto, ¿no? Hay un punto de ruptura cultural y ahora hay como una recuperación, a pesar de que no se llega a conocer todavía hoy lo que es China, ¿sí? Bueno, yo voy a meter un poco a remangar y entrar en lo que sale aquí debajo de la pantalla, que es amenaza o aliados, qué es China, qué eso... Es decir, la historia de China yo creo que la habéis reflejado los tres bastante bien, y el nacionalismo chino es muy importante también hoy día, pero yo creo que lo que ha ocurrido en el mundo, ha ocurrido algo tremendo en el mundo en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que en el año 2000, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos era más del 30% del Producto Interior Bruto mundial. Y el de China era el 3,6%. O sea, 30% y 3%, y el resto 66% el resto del mundo. En el año 2021, los últimos datos comparativos de todo el mundo del Banco Mundial, y en PPA, en poder de compra de las monedas para corregir los efectos monetarios, ¿la situación cuál es? La situación es que el PIB de Estados Unidos es el 16 y pico %, algo un poquito más que la mitad de lo que representaba en el año 2000, en 21 años.
y el de China es el 19%, 3 puntos más que el de Estados Unidos, mientras que el resto del mundo prácticamente el 64%, es decir, la suma, prácticamente no ha variado su importancia relativa. No es que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos haya bajado a la mitad, o sea, ha crecido la mitad de lo que ha crecido el resto del mundo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es el porcentaje que Estados Unidos representaba en el año 2000 y lo que representa en el año 2021. Claro, esto ha movido la historia de Occidente, porque Estados Unidos ni acepta ni quiere aceptar que ningún país le sorpase. Es decir, China, la economía china, tiene una capacidad de crecimiento espectacular. No solo ha sacado a los 800 millones de chinos que estaban en la pobreza extrema y los ha llevado y los está llevando según la ONU, según o si alguno y el duda. Banco Mundial y todos los organismos, y los está llevando a la clase media más potente y más grande que hay ahora mismo en la Tierra, sino que además está siendo un referente para que todo lo que se ha dado en llamar el sur global tenga un elemento, un punto de referencia de cómo llegar o de cómo ser capaz de llegar a cotas de desarrollo por caminos diferentes de los que ha sido el colonialismo o el sistema occidental. Esa es la gran historia. Claro, en el momento, o sea, China ha sido para los países occidentales y las empresas occidentales ha sido el dorado, ha sido todos estos años el dorado donde todas las empresas occidentales han invertido, han ganado, siguen invirtiendo y siguen ganando en China. Todas las grandes multinacionales... Disiento. Marcelo sabe bien que casi todas perdían. Y casi todas las multinacionales, desde Apple a todas ellas, tienen grandes inversiones, toda la industria automovilística, etcétera, en China. Pero claro, en el momento en que China ha sobrepasado y ha pegado este cambio bestial con Estados Unidos, han saltado las alarmas y ha comenzado la guerra comercial y la guerra económica contra China. El objetivo, pues lo ha dicho la OTAN estos días, lo dice cada reunión del G7, hay que tomar medidas para intentar parar la economía china, bloquear la economía china por la guerra de chips, de los semiconductores, con los mecanismos que se pueda, para impedir que siga adelante ese crecimiento que ha desbancado Occidente y que ha conseguido demostrar que es mucho más eficaz económicamente que las políticas neoliberales occidentales. Para mí, esto es lo que hemos visto en los últimos días, los últimos 20 años, lo que llevamos del siglo XXI, y lo que ha cambiado el mundo. Entonces, claro, sí, esto ha movido... Yo les ofrecía, antes de entrar en todo lo que estabas apuntando, Pedro, que me parece muy acertado, pero porque tengan en cuenta una cosa, obviamente vamos a hablar esta noche de cuestiones económicas, de cuestiones políticas y también de cuestiones ideológicas, porque es lo primero que se queda a la gente. La gente en sí piensa hoy en día, por desgracia, pero bueno, generalmente el ser humano es así, en bueno o malo. Y hoy en día la conciencia colectiva o el grueso de las sociedades occidentales, de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, etcétera, no piensan en China como algo bueno, sino como, pues eso, tienen, por ejemplo, el arquetipo de la plaza de Tiananmen, etcétera, etcétera. Por eso yo les ofrecía este primer bloque, que podemos pasar enseguida al segundo, para ver qué hay de verdad y qué hay de mentira en esa China, digo, como vemos, como se ve hoy en día socialmente en Occidente como una amenaza. No sé, Marcelo, si quería apuntar algo. Sí, quería añadir dos cosas. Vamos a ver. Hace 3 meses contribuimos a llevar a China a un grupo de jóvenes españoles de tipo medio, bastante conscientes políticamente. No iban de turismo. Y al final del viaje tuvimos una reunión y les pedimos un resumen. Prácticamente de los 12 que iban en el grupo, la mitad resumieron su viaje en una frase: hemos visto el futuro. Jóvenes de hoy que van a vivir el siglo XXI. Otro dato, por otro lado, India tiene la misma población que China. Un poquito más. Bueno, 3 o 4, aproximadamente. Sí. Bueno, 50 millones más o menos, en 1.400 millones da igual. 100 millones en este momento. Sí, O sea que, bueno. Un poquito más, la India, vale, da igual, aproximadamente. ¿Qué pasaría en el mundo
si en la India se hubiera dado un proceso de transformación como en China. En todos los sentidos. Teníamos en otro mundo. ¿Qué miedo tenemos a eso? ¿Por qué tenemos miedo al progreso tremendo que ha habido en China? ¿Por qué tenemos miedo a que... ¿Cuáles han sido las claves que han hecho posible esa transformación de China? Y no de India. Y no de África, que tiene también 1.400 millones. Por cierto, África está creciendo mucho. De los 10 países de más crecimiento económico del mundo, 6 son africanos, gracias a la presencia china en gran parte. ¿Por qué tenemos miedo a eso? Sí, pero Marcelo, hay que entender que la gente, más que los datos económicos y tecnológicos, por ejemplo, piensa más en la falta de libertad. Por ejemplo. ¿Qué es la libertad? O sea, yo no he visto en España, en ninguna universidad, ni en ningún centro de estudios, una libertad de pensamiento tan profunda como en China. Pues no has estado en la mía. ¿Eh? Que no habrás estado en la mía. Tengo absolutamente... No, yo digo China. Estás diciendo que no has visto ninguna universidad en España con la libertad que hay en China. Yo discrepo Vale. forma... Sí, admito la discrepancia. Pero mi experiencia... Un segundo, que responda Marcelo y después... Sigue. No, digo que yo que no he visto esa libertad y llevamos alumnos a China, entre otras cosas, a Shanghái, y cuando vuelven dicen, para empezar, no podemos entrar en Internet, ya hay menos libertad, no se puede entrar, no puedes opinar, estás vigilado permanentemente. Tienen que ir a sitios exactamente medidos en donde tienen que hacer lo que se les dice por parte del gobierno chino y del partido chino. Eso es falso. Yo he estado en China y he ido donde me ha dado la gana. Yo he estado en China y me he movido por el metro donde he querido, entrar, he salido y nadie, aparte de querer hacer fotos con mi hija por el color del pelo, quiero decir yo, nadie me ha puesto es un mito de ningún tipo. Lo que está planteando Alfredo entonces es un mito. Eso es falso. o eso es una falsedad. Es falso que no hay eso es libertad. Propaganda política. Es falso que no hay libertad de partidos en Yo he China. vivido en China... Es falso porque en China hay 9 partidos en el Parlamento. ¿Y quién gana las elecciones? Pues, por ejemplo, Según militantes del las Partido Comunista elecciones. China solo hay el 30% en la Asamblea Nacional. Sí. Quiero decir yo... ¿Y se cambia de líder en las elecciones? Pues igual que en Estados Unidos. Y no le pegan un tiro para cambiarlo. ¿Perdón? ¿Igual que en Estados Unidos? Sí, cada 2 legislaturas o las que determina la Constitución se cambia el dirigente y el presidente de China. Perdón, Se ha vendido una teoría Xi Jinping de que está China, nombrado como presidente vitalicio. No, eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Eso Porque no es verdad. Porque es mentira. No, es verdad. no es verdad. Se ha admitido. Antes eran 2 términos, ahora ya Xi Jinping se le ha prorrogado 5 años. Que no. Que eso es falso. Eso es una... Que no. Eso es cual todos los Bueno, se ha prorrogado, vale. Que lo miren en Internet ahora. China es un Estado de Derecho. No hablen todos a la vez. Yo creo que los telespectadores pueden buscar si se ha nombrado... A ver, para que todo el mundo lo entienda, a título vitalicio es hasta que se muera. Y eso no es. ¿Una pregunta? ¿China es un Estado de Derecho? Sí, Espérate. totalmente. Y además Pero Estado de Derecho no es lo mismo que democracia, ¿eh? Estado de Derecho es donde impera la ley. Y es una democracia. No, Estado de Derecho es la ley de separación. No. Existe libertad. A la generación occidental se intenta aplicar a China todos los clichés que se han aplicado a lo que fue la Unión Soviética y los países del este de Europa. Quiero decir, donde la escasez, toda la historia que no vamos a contarla aquí ahora, pues llevó a unas características. En China hay auténtica libertad para irse a estudiar a la universidad que quieras de Estados Unidos, ahora menos porque no le dejan... Hay 300.000 estudiantes chinos. Pero hay, por ejemplo, ha dicho una cosa, Alfredo, importante. ¿Hay libertad de acceso a Internet, por ejemplo? Sí. Yo he estado en China y he entrado en Internet. Sí, pero tú eres extranjero. Digo, para los nacionales. ¿Sí? No se puede entrar a Google o a Facebook, a ciertas... O sea, Internet está intervenido. Sí, eso es. Pero de la misma forma que en España. Yo claro. tú pones ETA en España a ver a dónde vas a parar. Está intervenido y ya no se te presenta la policía en casa. Bueno, pero eso no significa que... Es que todos los países... Pero Alfredo, una cosa... Perdón, Pedro. Todos los países tienen normas de seguridad Vamos a verlo. que lo que hacen es que si alguien comete delito... a buscarme.
Pero, Alfredo, una cosa es que en España, desgraciadamente, estamos viendo un proceso donde cada vez se quiere intervenir más Internet, esta cadena, según algunos, está en la picota, y otra cosa es que eso sea positivo. Porque, desde luego, no es lo ideal para los que deseamos vivir en libertad. Yo comentábamos en el pasillo de que los 10 millones de líderes chinos que dirigen el país, las empresas, la economía, las universidades, el partido, la administración, se han graduado en universidades americanas, en Harvard, tal. Quiero decir, son personas habituadas a la prensa occidental, al Internet. Quiero decir, esto es absolutamente popular y normal en China, porque se fomenta la salida de los jóvenes fuera de China, que ha sido lo diferente de lo que hemos conocido en Europa, en la Unión Soviética. Sí, pero, y no hay limitaciones en este sentido. Es una sociedad abierta, muy nacionalista cada vez más por que la presión que tiene de fuera, y donde hay libertad de pensamiento sí, Pedro, absoluto. Yo entiendo, sí, de verdad, creo que es muy interesante la primera rueda que se ha dado, porque filosóficamente, la filosofía china, yo soy, por ejemplo, a mí me atrae mucho, ¿no? Confucio, Mencio, las analectas, etcétera, etcétera, pero hablamos ahora mismo de ejercicio de derechos y de libertades, que es lo que en Occidente se percibe por parte de muchos países, no solamente China, pero que China no se puede actuar, el individuo no puede actuar con la misma libertad que en Europa. No significa que en Europa las libertades no estén amenazadas, significa que... Pues yo creo que el éxito de China, y he escrito un artículo, se ha traducido mucho el mes pasado, Marcelo ahora. El éxito de China no está en la tecnología, en la economía, en los semiconductores. El éxito de China, del milagro económico de China, está en los derechos humanos. China tiene una potencia en los derechos humanos, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, que ha generado una clase social empleada, capaz de mover la economía, de dispararla, de ser líder en investigación y desarrollo. El decir, las minorías están mucho más, si comparamos Estados Unidos como líder de Occidente y China, vemos que las minorías están mucho más representadas en las instituciones chinas que las minorías americanas. Sí, pero en las instituciones fuera de eso, americanas. ¿el disenso, por ejemplo, está perseguido por parte del Estado? ¿El disenso político? No, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos, por supuesto. Pero, si tú te sales del Partido Demócrata y el Yo creo Republicano, que no he intervenido yo en esta ronda relativa a la actualidad. Y ahora Marcelo. Vamos a ver. Marcelo, me toca. Sí. Yo he vivido... Manuel y después usted, disculpe. Gracias. Yo quiero retomar un poquito lo que he dicho antes. Es decir, esto es la historia antigua de China. Entonces China en el siglo XIX tiene una experiencia traumática, es decir, una concepción imperial abierta al mundo, como ellos hablaban de todo bajo el cielo, y su expansión cultural y su expansión ideológica, se encuentran con que les llegan unos estados de Occidente que han pasado ya por la parte de Westfalia y les bombardean desde las cañoneras, y ellos se asombran, dicen, pero les llaman rebeldes. Hay documentación de esto, a los ingleses les llaman rebeldes. ¿Por qué les llaman rebeldes? Porque para ellos hay un único poder, el poder central, y los rebeldes quieren tomarlo. Entonces, lo que no comprenden es cómo pueden bombardear al pueblo o dar opio al pueblo, porque dicen, ¿cómo se quieren ganar la voluntad del pueblo si no pretenden? Y entonces se les abren los ojos y dicen, caramba, es que esta gente no tiene un concepto universal, tiene un concepto estatal. Y entonces, ¿quién hace la revolución en China? El Kuomintang. El Kuomintang significa Partido Nacionalista. ¿Qué queremos? Hacer este imperio un Estado, el Estado chino. Se implementa, gana la revolución, el Kuomintang, la implementa Sun Yat-sen, hay un caos enorme y viene una segunda parte que son los comunistas. Pero aquí nos lleva a engaño el que sean comunistas, porque lo que son comunistas es porque dicen, no, es que esta gente no es suficientemente nacionalista, es que esta gente está vendiendo el país a los capitalistas extranjeros, es que lo que se necesita es un comunismo, que quiere decir una cerrazón a la influencia extranjera. Y aquí vengo a responder las cuestiones que se planteaban en y estoy dando ahora un salto por no aburriros. ¿Por qué no se permite Google en China? Pues hombre, no porque no quieren que haya ese servicio de buscador, sino porque no quieren que se manipule a la población,
porque ellos saben que ellos son un Estado y Estados Unidos es otro Estado y el interés de Estados Unidos no es el suyo. Y lo que están haciendo es, ante todo, es proteger sus propios intereses. No, si la justificación está clara, pero creo que eso sea positivo, entonces, igual que cuando la Unión Europea se veta RT, se veta Sputnik, que sí, que son medios del Estado ruso, pero la libertad de expresión y de información desde John Milton implica el libre acceso. Está ligado al desarrollo económico. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? El desarrollo económico, si conocemos en países latinoamericanos que todos, ahí está Marcelo Gullo, que dice que hay que ser proteccionista, que nos la han colado doblada con el liberalismo, que es lo que no practicaban los ingleses. Vamos a ver, los chinos igual, pero los chinos, y eso lo decía Marcelo antes, no es su propio mérito tanto como él dice, sino que los americanos utilizaron a China en su lucha contra la Unión Soviética, y eso hizo que un país tan autoritario o cerrado o, ¿cómo se dice?, lo contrario de liberal, proteccionista, se viera beneficiado por el interés geopolítico de Estados Unidos. Y este fue el punto en el que entonces China... tú, Manuel, defiendes, ¿hoy en día los ciudadanos tienen libertad de acceso a la información? Sí. Sí. A la occidental no, porque la ven como... Marcelo dice que sí. ¿A qué periódico occidental o español no se puede leer en China? ¿Qué periódico español no se puede leer en China? Ninguno. Por internet, Ninguno. todo. Vamos a ver. No, pero a ver, un segundo, le toca a Marcelo. A ver. A ver si me yo dejáis. utilizaba Vamos a siempre ver. VIP Yo he vivido, para conectar allí. Un segundo. He vivido intermitentemente en China más de 40 años. He trabajado en China como empresario. Me he pateado toda China. He tenido empleados chinos, muchos amigos chinos. Donde más amigos tengo después de España es China. Y he hablado y debatido con muchos dirigentes políticos y económicos en China. Y lo publico en mis libros, mis conversaciones con ellos. Entonces, mi visión que he querido transmitir a través de las instituciones de Cátedra China ahora es que en China hay un mundo distinto, una filosofía distinta y unos valores distintos. Por ejemplo, en la filosofía confuciana lo principal es la colectividad, por encima del individuo. En Occidente el individuo es por encima. El sueño americano es que el que consigue progresar llega hasta donde ha llegado Trump. Y el sueño chino es que la colectividad progrese, no que el individuo progrese. Esa filosofía distinta que influye en la política y que sustenta toda la política china es lo que hace que en China la libertad se entienda mucho más colectivamente. Desde ese punto de vista, yo me he recorrido toda China, he hablado con todo el mundo, mis amigos chinos han hablado con todo el mundo, he tenido amigos de diversos partidos, he tenido al lado en mesas provinciales de provincias de 100 millones de habitantes al vicegobernador que pertenecía a otro partido y era el vicegobernador elegido en las elecciones propias de China. Lo que pasa es que su concepción de la libertad, de la colectividad y de la sociedad es distinta. Si no aceptamos que China es otro mundo distinto, no entendemos nada y juzgamos a China con nuestros parámetros y nos equivocamos. Por ejemplo, yo estuve en Tiananmen. ¿Qué se ha contado de Tiananmen? Todos lo sabéis. Yo estuve en Tiananmen. ¿Sabéis cuáles fueron los dos himnos más coreados en las manifestaciones de Tiananmen en las que participó más de 12 millones de personas a lo largo de los días? Los dos himnos más coreados fueron el himno del Partido Comunista Chino y la Internacional. Y era la sublevación por la democracia y no sé qué. No tenían ni idea los periodistas que habían ido de lo que pasaba en China y contaron una cosa que se inventaron. Y yo estaba en las manifestaciones y mis empleados todos los días se recorrían las manifestaciones y me contaban que allí estaban los jefes de las grandes empresas, los grandes jefes del Partido Comunista provincial y nacional, etcétera, etcétera. Todos los grandes líderes estaban en las manifestaciones. ¿Por qué? Porque lo que querían era luchar contra una corrupción y luchar contra un freno a la reforma que quería poner el primer ministro Li Peng, y de hecho intentó poner, y ahí vino Deng Xiaoping a romper todo eso. Entonces, ese mundo que yo he conocido es otro mundo, y no me lo he inventado, lo he vivido, he hablado con la gente. Yo
hubo una época de mi vida que cada 3 meses iba a mi oficina a Pekín. Llegaba a la oficina y lo primero que hacía era reunirme con mis empleados y les preguntaba, ¿cuál es la situación en China política? Y de pe a pa me la contaban. Vale. Sabían todo. Mira, Marcelo, Sabían todo. permíteme. Luego, esa libertad Permíteme. que nosotros llamamos, la entienden de otra manera, pero la practican. No. A ver, esto tiene otra explicación también, lo de Tiananmen, y lo siento porque parece que estoy aquí yo contando mis libros, pues aún tengo uno mejor que es El Quijote, pero a lo que voy. Tengo otro libro precisamente que es China Yo tengo 5 libros, no presumamos de China libros. contemporánea, desde la caída de la dinastía Qing hasta la actualidad, y es parte fundamental, mi estudio, precisamente de los sucesos de Tiananmen. Y los sucesos de Tiananmen es esto lo que sucedió. Aparte de la corrupción, la inflación, la gente que se desesperaba y tal, fundamentalmente eran los estudiantes que veían que ellos eran ingenieros. No eran los estudiantes, eran sí. los jefes de las empresas, ellos querían, los jefes del partido. Yo lo vi. Déjame que exponga mi Que no eran los estudiantes, eran una minoría. Ellos querían ser los que más sabían, querían tomar el poder. Y el partido Era una les dijo, minoría no, los estudiantes. aquí lo que se prima es la lealtad. La lealtad, porque vosotros, si os damos el poder de las ¿Tú fábricas, estuviste en Tiananmen? vais a dar la ¿Tú mano... estuviste en Tiananmen? Estuve un par de años. Pero una después. cosa, a ver, señores. Entonces, Deng Xiaoping lo que lo que no quería era... Manuel. Es decir, que la única historia que vale es la que cuentas tú, porque tú sí estuviste. Yo cuento y los lo que- demás, los que lo contaron, No, perdón. yo cuento lo que ¿Puedo viví. terminar? ¿Puedo terminar? Vale. Mi argumento. La única historia que vale es la tuya, porque tú estuviste allí. La de los periodistas que estaban allí y lo contaron, y contaron las masacres de la plaza de Tiananmen, esa no vale porque se equivocaron. ¿Ese es el argumento? Yo cuento lo que vi. Claro. Y los explico, que contaron la historia contaron lo que vieron. Detenidamente, ya. Querían abrir al capital extranjero. Segundo. Y con muchos Los datos estudiantes, Segundo. los de- explico en mi libro, por ejemplo, de Tiananmen, cómo fue Me y leeré cómo tu acabó. libro. Y cómo acabó. Entonces, no voy a entrar en el detalle de todo, pero digo que hay otra manera de ver las cosas y otra manera de entenderlas. La pro-China, la pro-dirigentes chinos. Evidentemente. Pero la gente que murió en Tiananmen, ¿quién la cuenta? Yo la conto. Y cuentan Querían las masacres trabajar de para Tiananmen. ¿Y eso te multinacionales. parece adecuado? Quiero Y decir, Deng las dijo no. masacres de Tiananmen fueron el comportamiento correcto de Si un país queréis, democrático. entramos en el análisis Sí, de los claro sucesos que de quiero Tiananmen. entrarlo. No, Yo- a ver, bueno, vamos a ver, perdón, hasta perdón. aquí. No, a ver. Entra es No, pero un momento. Es que podemos hablar de las matanzas de Tiananmen, de las... No, no, de pero las un momento, españolas. un momento. Quiero decir Pero yo... hoy estamos hablando de No, China, no, no pero de la me guerra refiero... civil. Señores, Sí, por no, favor, pero me que aquí refiero el moderador... que el lenguaje Señores, que utilizas, por favor. las masacres, tal... Señores, quiero decir, por es favor. mentiroso. ¿Cómo la llamo? A ver, por ¿Cómo la favor, llamo? por favor, que aquí el moderador, por suerte, por moderador, desgracia, sí. soy yo. Modera. Efectivamente, me parecía muy interesante lo que estaba pasando, pero no es un debate sobre Tiananmen. Claro. El No, debate lo es debatimos, sobre, vamos. el debate es lo primero que quería proponerles era sobre qué grado de libertad, porque la libertad está muy arraigada en la cultura occidental. Esta noticia. Tenemos que cambiar de tercio. Lo que sí que es cierto y lo que sí que se expone de los diferentes analistas políticos es que más allá de lo que haya dentro de China y de cómo se gobierna China y de la estructura política china, China no exporta su modelo político a otros países, no entiende las relaciones internacionales desde ese punto de vista. Es decir, China no busca la supresión, si es que la hay, o la limitación o la intervención de la libertad de los ciudadanos en los países con los que hace negocios. ¿Qué contraposiciones hay entre las relaciones que forja China en clave internacional respecto a las que se han forjado hasta ahora por parte de Estados Unidos, la OTAN, etc.? ¿Cuál es ese cambio de paradigma y sobre todo por qué o si es una amenaza para Occidente y para Europa? Pido la palabra. Sí. Bien, el modelo político chino internacional es la pirámide invertida, tal como si aún podemos recordar en la Expo del 2010 se representa a China con unas barras así sosteniendo una pirámide invertida, que es lo contrario al modelo occidental. Es decir, el modelo occidental es un modelo que se extiende su poder, su dominio, y lo que hace China es lo que quiere es adquirir un peso como si fuera el Sol y todo el resto de los estados son satélites en el que él es el que les suministra y les aporta estabilidad, medios
y es el centro de la cadena de valor. Es decir, eso es lo que el diseño que tiene China no pretende conquistar a otros países, ni exportar el comunismo, que por cierto el comunismo, los estados son todos piramidales, no hay modo de cambiar la estructura social. Lo del comunismo era la quinta columna de un imperialismo continental que era el imperio ruso, pero realmente eso no, por eso a mí lo de la libertad me suena a algo que no comprendo muy bien. Por eso te digo, es decir, lo del comunismo, los chinos no pretenden exportar el comunismo como hacía la Unión Soviética, que la Unión Soviética tampoco quería invadir otros países, sino quería que cambiasen de gobierno para adaptarse al comunismo. China ya eso no lo pretende. Moderador, China es un estado nacionalista y lo que quiere es ganar un peso específico porque tiene un mercado cautivo mucho más grande que el resto de los países y lo está consiguiendo, y en esas está, y en esas sigue, y en esas pretende. Creo que con esto me explico, podría añadir más, pero el tema no es que quiero, hasta ahora, le doy palabra a Marcelo, un segundo, ha habido un segundo, hasta ahora ha habido un hegemón, que es Estados Unidos, que ha forjado una serie de relaciones internacionales de una manera, y ahora hay un nuevo agente, que es China, que ya hemos dicho que viene con mucha fuerza. Se habla de la ruta de la seda. ¿Qué diferencia hay entre la manera de entender las relaciones internacionales entre uno y otro, y si es una amenaza para Europa? Esa es la pregunta. Bueno, entonces, yo ahí sí voy a los 5.000 años de historia, en los cuales China ha sido la primera potencia económica, tecnológica y política durante 2.000 años. Y no ha impuesto su sistema a ningún país. Ha llevado unas relaciones de amistad, de relación, de vecindad, de aceptación de un no hegemón, sino de un primus inter pares. Lo han aceptado los países de alrededor. Y esa es la política que lleva hoy China. China, en la ruta de la seda, no intenta imponer nada. Se han invertido más de $1 billón al año en los proyectos de la ruta de la seda. Nadie habla de eso. Con todos los países que han participado voluntariamente en los proyectos de la ruta de la seda, con todos los países y bancos que han invertido voluntariamente en el proyecto de la ruta de la seda. Esa política de amistad, de relaciones internacionales, China es en el mundo actual el país que más red de relaciones multilaterales tiene. No es la ruta de la seda, es la OCS, que incluye a toda Asia Oriental, hasta Afganistán. Es el acuerdo con ASEAN, el sudeste asiático y todo el oriente de Asia, incluido Japón, Japón, Corea y Nueva Zelanda y Australia. Esa red de relaciones amistosas. China es el segundo socio comercial de 142 países. El segundo socio comercial, incluido Estados Unidos, incluido Ucrania, incluido Rusia, pero no preferentemente Rusia. China tiene en la ruta de la seda un acuerdo con 153 países. Esa es la red de relaciones pacíficas que China trae al siglo XXI. Y luego, en la filosofía profunda de la política china, que es confuciana más que marxista, en esa filosofía profunda, lo principal es la paz, lo principal es el diálogo, lo principal es la negociación, nunca el conflicto, porque rompe la armonía, nunca la guerra, no quiere ninguna guerra. Ese es el gran bien, en mi opinión, que trae China al mundo del siglo XXI. Sin embargo, Marcelo, por lo que estás diciendo, quería hablar de esto más adelante, pero lo apunto ya, cada vez se habla más de Taiwán, y China poca broma con Taiwán. Poco diálogo hay con Taiwán. Taiwán es como Cataluña. ¿Pertenece a España? No es que pertenezca, es que es parte de España. Pues eso pasa con Taiwán. Lo que pasa es que se lo robaron. Y luego, proporcionalmente, Taiwán en relación con China, en extensión, en población, es como Ibiza en relación con España. Es una pequeñez. Lo que pasa es que los chinos no van a tolerar que les quiten la soberanía de Taiwán, que se la arrebató Chiang Kai-shek, y que reconoce la ONU. Y con la ONU 175 países. Bueno, ahora hablaremos de Taiwán. Alfredo, ¿tú querías apuntar algo respecto a la pregunta que estaba haciendo ahora? Sí, lo que pasa es que, perdóname, pero se me hizo la pregunta. No, las relaciones internacionales, sí. Bueno, el paradigma que establece China con la ruta de la seda, que es diferenciador. Bueno, efectivamente, Estados Unidos era un país hegemón, hasta lo sigue siendo,
Y en algunos cálculos dicen que China lo será en el año 37, otros en el 45 y otros se aproximan al 50, pero parece que China desbancará en algún momento dado a Estados Unidos. ¿Qué está haciendo China en este momento? Se conoce como operaciones de influencia. Ya que todos habláis de libros, yo hablaré de mi podcast en el que hablo precisamente de las operaciones de influencia de China en el ámbito exterior. China entra en África por 3 sitios distintos con la intención de converger en el centro y llevarse a África a sus intereses. China tiene el puerto del Pireo. El puerto del Pireo es chino. El puerto de Valencia es chino. El puerto de Bilbao es chino. China construye un puerto a 15 minutos andando del puerto que tiene Estados Unidos en Djibouti. A Somalia la ha construido en el Cuerno de África, de hecho. Efectivamente. China está construyendo un puerto, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, muy cerquita de Lima, en Perú. China le compra a Perú las materias primas en bruto, las manufactura en barcos y se las devuelve a Perú y se las vende con un coste, con un valor añadido, ¿no? Es legítimo. O sea, nosotros le compramos a China sus productos, es legítimo. O sea, nada que... Pero China, efectivamente... ¿Es legítimo? Sí, claro. Pero eso no quiere decir que no sea peligroso. ¿Que no sea? Peligroso para los valores occidentales. Para los que creemos en Occidente y no creemos en los valores chinos como valores. China tiene como un valores acuerdo imperialistas. ¿Es o no es imperialista China? No, en absoluto. No, Bueno, en absoluto. China es un país revisionista. En ¿Qué absoluto. quiere? Hay 3 países en esencia revisionistas, Irán, China y Rusia. No por ese en orden, absoluto. China, Rusia Pero e eso Irán. es una teoría absolutamente particular, quiero decir, en absoluto, ni son iguales, ni tiene, no, quiero ¿Los decir, no países tiene ningún revisionistas sentido. es una teoría No. particular? Quiero decir, yo un poco, ¿Pero puedo terminar o Sí, no? sí, por favor. Gracias. ¿Qué quieren? Están en contra del statu quo. Los países del statu quo son los occidentales, con un líder, digamos, hegemón en estos momentos, que es Estados Unidos, y lo que quieren estos 3 países es todo lo contrario, cambiar el liderazgo y pasárselo a ese trío, o sobre todo a Rusia-China, o China-Rusia, con el apoyo de otros países. En este momento... Irán Rusia y es el China más- no tienen nada que ver. Bueno, nada. pero Gracias por no dejarme terminar. no, pero termina, Alfredo. Con lo cual es legítimo lo que está haciendo, evidentemente, pero para los valores occidentales constituye un peligro. Pero es cierto, Alfredo, y ahora le dejamos a Pedro, que quizá Occidente, los países occidentales, no hemos sabido reconstruir nuestra relación internacional basada en la OTAN y basada en la fuerza militar a otra cosa, que es lo que parece que están exponiendo, que ahora dejamos a Pedro desarrollar, que es que China no entiende las relaciones internacionales en clave de fuerza militar, sino en clave de fuerza económica, ¿no? Y sin embargo, su armada, que hace 30 años eran barcos un poco más que pesqueros, bordeando sus costas, ahora se ha convertido en construcción de submarinos nucleares, de portaaeronaves nucleares, de fuerza anfibia. Es decir, China se está preparando para hacer un sorpaso a la hegemonía militar. Sí, bueno, pero me refiero al tema sobre todo de las bases, de las bases militares y de la inclusión en una estructura como sería la OTAN. Bueno, la base militar o sea, Djibouti acabará siendo una base militar. ¿Por qué no? ¿Qué base militar? La Djibouti. Pedro. Y, No, bueno, base- yo base creo que, comercial de Djibouti. que tú has planteado muy bien el tema de entrada. Quiero decir, China jamás ha querido intervenir en otros países. Su política exterior no es la de buscar la preponderancia ideológica ni buscar y todo eso que Totalmente de acuerdo. busca destruir la hegemonía occidental es un camelo propagandista Gracias. de todo de Occidente para generar lo que se está generando. Intentar generar un ambiente de guerra fría contra China, y para eso es necesario, para que la población caiga en la trampa de decir que hay que ir a una guerra con un elemento exterior, hay que demonizarlo, hay que decir nos quiere destruir, es una amenaza, y no es verdad. Bueno, yo te diría que soy suficientemente inteligente déjame terminar ahora. como para opinar por mí mismo. Yo te he dejado terminar, Ya, déjame sí. terminar No, ahora. me has interrumpido, solo decirte una cosa. Bueno, pero déjame que me terminar, creo suficientemente inteligente déjame terminar como y para luego, tener mis propias opiniones. y luego me dices, yo no estoy hablando de ti en persona, sino Ese de te lo las has per- puesto. no, quiero decir yo que Occidente está montando una teoría, y las personas que defienden las tesis occidentales o atlantistas, pues de generar un enemigo que justifique la guerra por motivos económicos que se quiere declarar contra China. Entonces es falso que China tenga intención
de aniquilar o de amenazar el status quo occidental en absoluto. China tiene relaciones las mismas con países de todas las ideologías. China, no, después de las declaraciones de Milei contra China en su campaña electoral, China le renovó los créditos para que el país no se hundiese. Quiere decir, Sí, se conoce, se llama operaciones de influencia. China, eso se llama una política de no querer imponer mi ideología a los demás. Déjame terminar, por favor. Dejemos terminar a Pedro. Quiero decir, se trata de algo totalmente diferente de lo de Occidente, que se ha basado sobre la imposición y el dominio de los otros países, mientras que China lo que quiere es decir, por favor, déjenme trabajar y vivir y desarrollarme, que yo no me quiero meter con nadie. Déjenme en paz, que yo lo único que quiero es trabajar, progresar, y copien lo que quieran, disfruten de lo que quieran, pero no busca ni imponer su ideología, ni imponer su influencia en ningún estado exterior, y mantiene la misma relación con gobiernos desde Hungría, que es la extrema derecha en Europa, tú dices, en fin, quiero decir, y entonces el que las empresas chinas gestionen operaciones en Occidente, que las empresas chinas gestionen operaciones en Occidente, eso es normal. Los españoles, España no es la dueña de Heathrow ni de la mitad de los aeropuertos del mundo, porque una empresa española será quien los gestione. Entonces, que una empresa china sea quien gestiona las grúas del puerto de Valencia, el puerto de Valencia o el puerto de Bilbao, no quiere decir que el puerto de Bilbao y el puerto de Valencia sean chinos, en absoluto. Es como decir que el transporte público español es inglés porque ALSA lo compraron los ingleses. Quiero decir, no, eso es manipular. El decir eso crea una animadversión. Es decir, cuidado, que tenemos el enemigo en casa. Oiga, hay muchas más empresas occidentales en China operando todo tipo de instrumentos que las chinas en el mundo que están empezando. Y eso se llama globalización, y no lo ha inventado China, lo ha inventado Occidente. Lo que pasa es que cuando China adquiere un determinado avance, pues en Occidente se asusta y dice, oiga, que nos avanza, que nos adelanta, y eso es lo que no quiere Estados Unidos. Voy a dar más palabras que hay pedidas para ahondar en este tema, pero después del corte publicitario. Volvemos enseguida.